¿Cómo están, estimados hermanos, estudiantes? Gusto de saludarlos. Soy Hugo Melvin Aldana Jr. y en esta oportunidad para presentarles la terminología que tiene que ver con el pecado, sobre todo en el Nuevo Testamento. Gracias a los que han hecho posible esta participación, espero que el tiempo que podamos compartir sea de mucha edificación para sus vidas. Vamos a compartirles esta conceptualización acerca del pecado, sobre todo en los términos que utiliza el Nuevo Testamento. Básicamente vamos a tener vamos a tener, no tres, sino serán 9 términos que nos van a ayudar de una manera sencilla a comprender cómo el pecado es conceptualizado en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de conceptualización, siempre estamos pensando en cómo vamos a definir las palabras y nos cuesta un poco cuando se nos dice la palabra pecado, ¿verdad? De hecho, uno de los clásicos versículos acerca del pecado es Romanos 3:23, que el texto dice en la Nueva Traducción Viviente, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y ese término pecado, hemarton, lo que significa es, viene de hamartía o error al blanco. Y ese va a ser el primer término que vamos a utilizar. Ahora, cada vez que escuchamos el término pecado en el Nuevo Testamento, pudiese estar utilizando una terminología variada que nos puede ayudar o que nos ayuda a poder comprender de mejor manera cada uno de los términos y qué es lo que significa. Por ejemplo, fíjese, el término amartía o jamartía significa errar al blanco o fallar, mientras que un segundo término, adiquía, nos habla de injusticia. Tenemos un tercer término, anomía, que significa sin ley o anarquía. Tenemos un cuarto término, acebeia, que significa impiedad. Un quinto término, eh, paraptoma, paraptoma, caída de una relación recta. Tenemos un sexto término, apeteia, que significa desobediencia. Un séptimo término, parábasis, que significa transgresión. Un octavo término, ponería, depravación. Y un noveno término, epitumia, que significa deseo o lujuria. Ahora, cada uno de estos términos nos va a dar a nosotros una ubicación o nos va a permitir ver un panorama amplio de lo que errar al blanco significa, de lo que pecar significa. Porque hablamos de esto es pecado y aquello es pecado, pero ¿de qué manera la conceptualización nos ayuda a comprender también la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ese proceso de santificación que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida adecuada, un carácter pulido. Bien, pues empecemos por el primer término, amartía, errar al blanco. Fíjense que este término voy a tratar de hacerlo más grande para que nos pueda, para que lo podamos ver mejor, perfectamente. El término amartía se utiliza en general para entender la palabra pecado. De hecho, de ese término deriva el nombre del área de la teología sistemática que en general se está viendo en esta unidad, amartología o amarteología, de donde deriva el estudio acerca de la doctrina del pecado. Errar al blanco significa amartía, pero a la vez significa fallar, ¿verdad? Errar al blanco, fallar. Es decir, tenemos un target, tenemos un círculo a dónde vamos nosotros a apuntar, pero por más que apuntemos al centro, el ser humano es incapaz de hacer lo correcto delante de Dios porque tiene una depravación, porque trae una falla de origen que no le permite al ser humano hacer las cosas adecuadamente. Entonces, cuando la Biblia dice o se refiere a que todos hemos pecado, significa que todos nacemos con esa tendencia. Ya lo decía el otro texto, ¿verdad? En la literatura poética, fui engendrado en pecado, que lo que significa es que fui engendrado
con una naturaleza pecaminosa ya instalada en el ser humano. En Adán, decía Romanos, todos pecamos, pero en Cristo todos somos vivificados. Entonces tenemos este primer término, fallar al blanco o errar al blanco. Entonces, significa que nacemos con esa tendencia. Así entonces, la naturaleza del ser humano es pecaminosa. ¿Cómo puede revertirse esta problemática? El gran detalle, ¿verdad? El gran punto. Habrá disensión entre, o mejor dicho, no habrá necesariamente no todos los cristianos nos vamos a poner de acuerdo en el cómo, pero hay en cómo se resuelve la problemática. Pero sí todos estamos de acuerdo en que hay un pecado de naturaleza, un pecado que Agustín de Hipona le llamó original, la Biblia le llama depravación, le podemos llamar una tendencia del ser humano a fallar, a pecar, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, el resultado de pecar nos aleja de Dios. Entonces, Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, al perdonar nuestros pecados, es decir, perdona las fallas que hemos tenido, pero lo que necesitamos a través también de la obra del Espíritu Santo es el control de nuestra naturaleza pecaminosa, que tenemos que la tenemos que ir, como dice el mismo Pablo, poniéndola en obediencia bajo el Señor cada vez a través del estudio del texto, a través de las disciplinas espirituales, en una formación espiritual que nos permita controlar nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa y llevarla a la cruz cada día, ¿verdad? Y conforme el cristiano va caminando y va creciendo en su santificación, la pone, como dicen, a rayas, ¿verdad? Esa lucha entre el espíritu, entre lo espiritual y lo carnal estará siempre ahí. A eso se refiere, a ese pecado de origen. Pero cuando el Señor venga, eso desaparecerá, porque el Señor nos hará libres de ese problema. Pero será hasta en el día de Jesucristo. Así que nos toca en esta tierra tener que controlarlo a través del sometimiento a Dios cada día y aprender de la escritura, aprender de la palabra, crecer en ese proceso de santificación. Bueno, amartía, qué increíble ese texto, ese término, ¿verdad? Errar al blanco. Nadie puede pegarle al blanco porque todos hemos pecado y por lo tanto nuestra mira, diríamos, ¿verdad? Nuestra mira está dañada y solo a través del perdón de nuestros pecados y la obra, obviamente, del Espíritu Santo en nosotros, es que podemos controlar. El segundo término, adiquía. Ese término significa injusticia. Es la práctica de lo ilegal, la negligencia, la mala conducta. La persona sabe que lo que hace está incorrecto, sin embargo, no hace lo correcto o justo, sino que a sabiendas practica el pecado. Tenemos varios textos ahí que nos van a ayudar a comprender por qué el ser humano se comporta de esa manera, pero el término es adiquía, práctica de lo ilegal. Hay personas que ya están en la iglesia y saben que hay cosas que no las deben hacer ni las deben practicar, sin embargo, lo hacen. Entonces, está fallando el blanco, claro, sí, pero a esta especial negligencia, y es negligente porque sabe que no lo debe hacer y lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque está cometiendo adiquía. Esa es una injusticia. Fíjese el término, injusto. Sabe lo que es justo, pero a pesar de que lo sabe, comete esa falta, esa falla. Entonces, eso no está bien. El tercer término es anomía, sin ley, anarquía. Hacer lo que uno quiera sin tomar a Dios en cuenta y su palabra y respetando sus mandamientos o su llamado a vivir una vida santa. Por el contrario, él quiere vivir una conducta o quiere tener una conducta anárquica. Hay por lo menos dos textos ahí, Tito 2:14 y Lucas 13:3. Fíjese aquí cómo ahora anomía es sin ley. El anterior, adiquía, es sé hacer lo correcto, pero hago lo ilegal. Soy negligente, no me importa, tengo mala conducta. Anomía es, no solamente tengo mala conducta, anomía es, para mí no existen las leyes, no existen las reglas,
hago con mi vida lo que se me da la gana, vivo una vida anárquica. Tristemente, hay muchos cristianos que quieren vivir así. Van a la congregación, hacen todo lo que tienen que hacer, llegan al templo, cantan, pero con su vida hacen lo que quieran. Entonces viven en una anomía, viven en una sin ley, en una anarquía, donde ellos hacen lo que gusten. Bueno, esos tres términos ya nos están ayudando mucho. Vamos entonces al cuarto término. El cuarto término nos va a hablar de impiedad, acebeia, así se translitera, se pasa del griego al español, del griego koine al español, impiedad. ¿Qué es la impiedad? Rechazo a lo santo. Fíjese cómo este término nos impacta tanto, ¿ah? Rechazo a lo santo, acebeia. Es un rechazo a lo santo, a lo de Dios, es decir, contrario a la vida santa. Un impío es aquel que conociendo lo limpio y lo santo de Dios y su palabra, hace uso de su soberbia para actuar. No les importa haber conocido a Dios. Hacen lo que quieren. ¿Se parece a la anarquía? Sí, sí, porque la anarquía es no tener las leyes en cuenta, ¿verdad? Pues la anarquía es anomía, sin ley, no tiene ley, hace lo que quiera. El impío sabe, para el que practica anomía, para él la ley no existe. Hace lo que se le da la gana. Pero el que practica el pecado como en su entendido de hace veía, es que sí entiende lo que el pecado es, sin embargo, no le importa y hace igualmente lo que él quiere. Es decir, rechaza lo santo por lo profano. Sabe lo que está bien, pero igual no lo hace. Acebeia y adiquía tienen alguna relación porque uno es justicia y la otra es piedad. Entonces, adiquía es sin justicia y acebeia es sin piedad. Bien. El quinto término que tenemos para hoy, ¿verdad? Basados en el Nuevo Testamento es paráptoma o paraptoma. Paráptoma. Suena mejor. Caída de una relación recta. Es decir, un resbalón, la caída de una relación que está fuerte. Paráptoma. Esto puede ser un momento en la vida donde uno, caramba, falla. No queríamos, no queríamos mentir, pero nos vimos obligados, tuvimos un momento donde no pudimos controlarnos y terminamos mintiendo, ¿verdad? Un resbalón, la caída de una relación que está fuerte. Espiritualmente estamos construyendo vidas exitosas delante de Dios, pero a veces por la misma naturaleza humana y sin querer fallarle a Dios, las cosas nos pueden pasar porque somos humanos. Debemos saber que la naturaleza humana tiene flaquezas y algunas veces pues vamos a cometer fallas, ¿verdad? Tampoco fallas tremendas, ¿verdad? O grandes, pero bueno, puede ser también. Todos los seres humanos quisiéramos no fallar, pero a veces paráptoma, a veces pasa, caída de una relación recta. Estamos viviendo bien, pero paráptoma es un dolor por dentro porque uno sabe que no tenía que fallar y falló y de pronto se dan esos momentos tan tremendos, ¿verdad? Bueno, el sexto término, apeiteia, apeiteia, desobediencia. Es una persona que conoce lo bueno, pero decide no acatarlo. Es desobediente. Lo que esto significa es que no solo está haciendo mal, sino que no permite que le persuadan. Fíjense el ADN de la palabra. No permite que lo persuadan. Es aquella, pues mire, yo estoy haciendo esto, pues no debería decir, no quiero escuchar. Déjenme a mí hacer lo que yo quiera porque ese es mi gusto. Desobediencia. Es una forma de hacer lo malo, de pecar. No solamente lo sé, que no permito que me corrijan. Apeiteia, así se dice en el griego koine. Bueno, las últimas tres palabras tienen que ver con parábasis. La número 7, parábasis, transgresión. Transgresión es quebrar
o violar una ley conocida. Sé que algo está mal, pero igual me voy encima de eso. Bueno, en realidad no hay nadie que pueda cumplir con la ley de Dios, pero la idea de este término es que conociéndola y aún queriendo y tratando de buscar no quebrarla, en alguna manera fallamos. El apóstol Pablo dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Conoces la ley, pero igual la quebrantas. A veces ni siquiera quieres, pero eso es transgresión. Conoces, quebras una ley que conoces que no debes quebrar, pero por alguna razón lo haces. Es que así tiene que ser. No, no es que así tenga que ser, pero queremos vivir delante de Dios derechos, pero a veces pasan ese tipo de asuntos, ¿no? La número 8 es el término ponería, que es depravación. Este término evoca tener una mente malvada, con malicia e iniquidad. Es decir, tiene una mente depravada. El libro de Colosenses 1:21 tiene un texto, ¿verdad? A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Pueden fijarse, esa es la actitud de mucha gente. Viven ocupados en malas obras. Lo leemos de nuevo. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. Mente ocupada en malas obras. Depravación. Evoca tener una mente malvada, estar pensando en lo malo y haciendo lo malo. Ponería. Hay gente que tiene la mente depravada. De Dios conocen, pero tienen una agenda terrible en la cabeza. No, eso es pecado. Está mal. Pero bueno, identifiquémoslo. Se llama así, ponería. Y el término último que quiero compartirles es el término epitumia, ¿verdad? Epitumia. Ese término significa deseo o lujuria. Esta conducta pecaminosa se manifiesta a través del deseo de nuestra carne, una naturaleza pecaminosa que puede inclinarnos a hacer cosas que no convienen. 1 Corintios 6, del 17 al 19. Dice, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Este es un texto que nos ayuda a entender el término epitumia o lujuria, conducta pecaminosa que se manifiesta a través del deseo de nuestra carne. Bueno, estos 9 términos nos ayudan a clarificar la doctrina del pecado y su terminología, porque a veces pensamos, oh, pecar, oh, fallé, pequé, no hice lo bueno, pero estos 9 términos nos dan a nosotros un panorama general de cómo el Nuevo Testamento nos presenta, no es exhaustiva, creo que podemos encontrar otros términos, pero estos 9 son muy puntuales. Amartía, errar al blanco o fallar. Adiquía, injusticia. Anomía, sin ley o anarquía. Acebeia, impiedad, rechazo de lo santo. Paráptoma, caída de una relación recta. Un resbalón, la caída de una relación que está fuerte. Apeiteia, desobediencia. Persona que conoce lo bueno, pero decide no acatarlo. Transgresión, quebrar una ley que se conoce. Depravación, transgresión, parábasis. Depravación, ponería. Evoca tener una mente malvada, con malicia e iniquidad. Epitumia, deseo, lujuria. Se manifiesta a través del deseo sexual. Es increíble, pero todos estos términos los tenemos, ¿verdad? Todos no podemos darle al blanco, fallamos. Eh, ¿Cómo estamos con los demás? La injusticia, cometemos injusticia, ¿verdad? Es decir, ahí pensamos a veces que no estamos pecando, pero por ejemplo en esta, una práctica de lo ilegal.
Y a veces pienso en muchas cosas, ¿verdad? El ciudadano común, cristiano común, que, que sabe, por ejemplo, a veces hasta para pagar sus impuestos, miente en los impuestos, hace una movida por aquí, por allá. Bueno, esa es su injusticia. Y cuando uno empieza a estudiar esa terminología, Dios empieza a hablarle a uno, a decirle, mira, tal vez es que te has estado portando bien, te estás congregando, vas bien, pero y qué tal con esta injusticia? Estás cometiendo esta injusticia, no estás pagando lo correcto, no estás pagándole lo legal a una persona, le estás sacando ventaja en un negocio. Adiquía, anomía sin ley. Y me preguntaba si en la iglesia hay gente que vive de manera anárquica. Respuesta sí, hay gente que vive así, ¿verdad? Yo, no ha nacido el pastor que me mande, o yo hago lo que yo quiera, etcétera. La gente que rechace lo santo. En apariencia, pues nadie lo hace, pero la impiedad, sabes lo que es, lo que debes hacer, conoces lo limpio, sin embargo, te das gustos y lujos que no deberías. Hace bella. Paráptoma, creo que es el donde todos estamos ahí, ah, vivimos vidas fuertes, estamos glorificando a Dios, estamos llevando bien y de repente nos toca llorar porque hicimos fallamos en algo, no hicimos bien, ¿verdad? Y eso nos ha dado, nos ha traído mucho dolor. Pero luego apetea es ser un desobediente, una persona que conoce lo que está bien, pero no permita que lo persuadan. Ya tienes tiempo de estar en la iglesia, pero haces lo que quieres y el pastor no te puede decir algo. Son situaciones que debemos revisar. Mira, la transgresión, quebrar una ley conocida, la depravación, que es tener una mente malvada, y no digamos la última que habla de los deseos que no se están controlando, ¿verdad? La lujuria, la pitumia. Estos nueve términos nos ayudan a entender lo que es la conceptualización del pecado y nos ponen en un entendido de lo que deberíamos nosotros de hacer. A mí estudiar esta parte de la terminología del Nuevo Testamento en cuanto al pecado me sirvió muchísimo para aprenderlo yo, pero también para enseñárselo a mi congregación, porque cada uno de ellos a veces decimos, no, yo no ando haciendo nada malo, pero, pero cuando uno empieza a ver la conceptualización, uno tiene que empezarse a regir más por la escritura y vivir mejor, y eso tiene que ver en el lado del carácter, ¿verdad? El lado del carácter. Mucha gente pasa a los altares, oran por ellos, lloran, hacen de todo, ¿verdad? Caen al suelo, lo levantan dos veces, pero no cambian su carácter. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado, bueno, hay muchas cosas que necesitamos saber, pero hay un proceso de santificación y esta terminología del pecado nos sirve para ver en qué manera nosotros estamos fallando de una o de otra manera. Bueno. Espero que lo que hoy hayamos compartido con ustedes sea de bendición y que les haya servido eh, para su mejor entendimiento de la acción del pecado y que el resto que van a recibir pues también les sea de mucha utilidad. Que Dios los bendiga. Les saludo Hugo Melvin Aldana Jr. Desde el estado de California en los Estados Unidos. Muchas bendiciones.